Bien, bienvenidos a nuestra conferencia anual de plantación de iglesias. Es increíble. So welcome to our annual church planting conference, and it's incredible. Estoy muy contento de estar en esta conferencia y de albergarla. And I'm really happy to be here in this conference and also to be the one heading it up. Estoy expectante de ver lo que Dios va a hacer a través de las enseñanzas de mis grandes amigos y pastores que van a compartir en esta conferencia. And I'm really expecting to see what God is going to do through the conference speakers and through this conference. Nuestro deseo es que esta conferencia sobre el Espíritu Santo y plantación de iglesias te inspiren, And our heart and our goal is that through this conference that you would be inspired que afirmen el llamado que Dios ya tiene para tu vida. and that it would affirm the calling that God has for you on your life. Plantación de iglesias es un movimiento que muchos aman Church planting is a movement that many love, y tú puedes ser parte de esto, and you can also be a part of that. pero también hay muchos que lo critican But there are also many who criticize it. y eso solamente quiere decir que estamos en la ruta correcta. And all that means is that we are on the right track. Levanta tu mano si tú eres un pastor de una iglesia. So raise your hand if you are a pastor of a church. Ok. Levanta tu mano ahora si eres un cristiano o cristiana. Now raise your hand if you are a Christian. Levanta tu mano, ya la pueden bajar. Levanta tu mano si no sabes si eres un cristiano o no. No es cierto, no es cierto. So raise your hand if you're a Christian. No, actually don't raise your hand. Pero a los pastores y a los cristianos les hago una pregunta. But for those of you that are pastors and those of you that are Christians, I have a question for you. ¿Alguna vez te han criticado por ser pastor o por ser cristiano? Have you ever been criticized for being a pastor or a Christian? Es el pan de todos los días. It's like your daily bread. La crítica y la persecución es parte de ser un cristiano. ¿Sabías esto? So criticism and persecution is just a part of being a Christian and a pastor. Did you know that? Como pastor y como cristiano vas a enfrentar tribulaciones, persecuciones y crítica. And as a pastor, as a Christian, you are going to go through trials, tribulations, and criticism. Solamente porque a Satanás no le gusta lo que estás haciendo. And it's solely because Satan hates what you are doing. Pero está bien, porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. But that's okay because it's another way of saying you're doing a great job. Escucha lo que Jesús dijo en Juan 16:33. And look at what Jesus said in John 16:33. Está aquí en tus pantallas y dijo esto: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, diagonal persecución, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. So the verse is up on your screen and it says, I have told you all of this so that you may have peace in me. Here on earth you will live many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. De entrada, Jesús dice que como cristianos vamos a enfrentar tribulaciones, pruebas y tristezas. So at the entrance of Jesus, he affirms for us that we are going to have sorrows, sadness, trials, tribulations, Incluso persecución. and even including persecution. Es parte del paquete de vivir en un mundo caído. And so it's just a part of the package of living in a fallen world. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es la razón de toda esta tribulación, prueba y persecución. But we have to take in mind and remember what is the point of all these trials and tribulations and persecution. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo 24:9. So look at what Jesus tells us in Matthew 24:9. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán. ¿Por qué? Por ser mis seguidores. So it says, then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. La clave de la persecución y de las críticas está en que aquellos quienes lo hacen, no te lo hacen a ti, se lo hacen a Cristo. And so the key here is realizing that those who will persecute you are not doing it because of you, but because of the person that you follow. Te critican porque sigues a Cristo. And they criticize you because you follow Christ. Todos los movimientos de Dios en esta tierra son criticados. And every single movement of God here on earth has been criticized. Todos los movimientos del Espíritu Santo en esta tierra son atacados. And every single movement of the Holy Spirit here on earth has been attacked.
Y todos los que se llaman cristianos van a ser criticados, perseguidos, van a ser probados. And every single person who identifies as a Christian will be criticized, persecuted, and chased after. Así que si estás tomando notas, el título de nuestro sermón aparece aquí en tu pantalla So if you're taking notes with us today, our title is up on the screen, y es Plantación de Iglesias, and it is Church Planting, el movimiento del Espíritu Santo. a Holy Spirit movement. El movimiento del Espíritu Santo. A Holy Spirit movement. Y durante esta enseñanza nos vamos a topar o vamos a ver 3 señales que identifican un movimiento del Espíritu Santo. And today, as we're going through this study, we're going to find 3 signs that there's a movement of the Holy Spirit. 3 señales que identifican un movimiento del Espíritu Santo. So again, 3 signs that identify a movement of the Holy Spirit. Solamente 3, hay muchas. So we're just going to go over 3, but there are many. Tú puedes salir y decir, pero pastor, ahí está bien. So you can leave here today and say, pastor, but you forgot this one, blah, blah, blah. That's okay. Pero si quieres saber que un movimiento es un movimiento establecido por Dios, estas señales te van a ayudar a identificarlo. But if you want to know that a movement is being followed by the Holy Spirit, then you'll be able to identify with these 3 signals. Entonces comencemos con la primera señal. So let's start with the first sign. La primera señal que identifica un movimiento del Espíritu Santo es la crítica, la persecución y la tribulación. So the first sign that will follow any movement of the Holy Spirit is going to be being criticized, persecuted, and having tribulations. Yo no conozco ningún ministerio, llámese como se llame, que no haya sufrido crítica, persecución y tribulación solamente por hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. So I have yet to find any ministry that is following the Lord that has not been criticized, persecuted, or gone through tribulations for doing what God has asked them to do. Y yo soy nuevo en el ministerio, apenas tengo 8 años como pastor de esta iglesia. And so Pastor Tony says, I'm new to the ministry stuff. I've only been doing this for 8 years. Y he pasado por esto un montón de veces. But he's gone through this a bunch of times. Pero no me puedo imaginar pastores que tienen 20, 30, 40 años de pastores. ¿Cuántas veces han pasado por la crítica, la persecución y la tribulación? But he can't imagine what it would be like for a pastor of 20, 30, 40 years and how much criticism and tribulations they have gone through over all those years. Pero está bien, But it's okay, porque Jesús pasó por eso. because Jesus passed through these things. Y si mi maestro pasó por eso, entonces ¿qué puedo esperar yo? And if my teacher went through these things, then what can I have waiting for me? Jesús mismo cuando estuvo en esta tierra fue criticado, perseguido y sufrió tribulaciones como tú y como yo. And Jesus himself, when he walked this earth, he was criticized, he suffered, and he went through trials and tribulations. El movimiento espiritual que Jesús representó fue traer gloria al Padre. But the Holy Spirit movement that Jesus Christ brought here to earth was only to give glory to the Father Y establecer que Jesús mismo era Dios. and to establish that Jesus himself was God. Y le costó críticas, persecución, tribulaciones. And the cost was criticism, persecution, and trials. Los fariseos rompieron sus vestiduras cuando él dijo, yo y el Padre somos uno. And the Pharisees ripped their garments when Jesus said, the Father and I are one. Y lo perseguían, querían matarlo. And they persecuted him. They wanted to kill him. Esas personas que vivían en total religiosidad se molestaban de ver a Jesús hacer la obra del Padre. And these people that lived in complete religiosity wanted to just tear Jesus apart because of what God was doing Es through por him. eso los fariseos no creyeron que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. And that is why the Pharisees did not believe that Jesus was the promised Messiah from the Old Testament. Jesús representó el movimiento espiritual más grande que el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron en esta tierra. And Jesus Christ represented the biggest Holy Spirit movement of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Y no solo eso, tenía el respaldo del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. And even more so, Jesus had God backing him up when he went into the mountain and said, this is my beloved Son, listen to him. No había dudas que Jesús había encabezado un movimiento de parte de Dios. There was no doubt that Jesus had been crowned the movement of this Holy Spirit. En el Antiguo Testamento también muchos profetas fueron criticados solamente por hacer el trabajo de Dios. And we can see in the Old Testament that many of the prophets were also criticized for doing the work of God. Moisés fue criticado y sufrió rebelión liderada por un hombre llamado Coré.
So Moses was criticized and suffered rebellion from a leader named Korah. Nehemías fue criticado por reconstruir las murallas de Jerusalén. And Nehemiah was also criticized for wanting to rebuild the walls of Jerusalem. Los discípulos fueron martirizados por el movimiento que representó Jesús y ellos murieron por esa causa. And the disciples of Jesus, all of them were martyred for the movement that Jesus himself brought here to earth. En épocas más recientes, en los años 1800, And in recent years, in the 1800s, había un hombre llamado Charles Spurgeon. there was a man named Charles Spurgeon. Él fue el gran predicador llamado el príncipe de los predicadores. And he was a great preacher, and he was actually titled the Prince of Preachers. Y él representó un gran avivamiento, And he represented a great revival. pero también habló de cómo lo criticaban y cómo era perseguido por su fe. But he was also extremely criticized and persecuted for his faith. Quiero que escuches lo que él dijo acerca de la persecución y la crítica. And I want you to listen to what he said about persecution and criticism. Dijo, a menudo he caído de rodillas con el sudor caliente subiendo de mi frente bajo alguna nueva calumnia vertida sobre mí. En una agonía de dolor de mi corazón he estado a punto de romperse. Esto espero poder decirlo de corazón. Si volver a ser fango de las calles, si volver a ser el hazmerreír de los tontos y la canción del borracho que me hace más útil a mi maestro y más útil a su causa, preferiría a toda la multitud y a todos los aplausos que el hombre pueda dar. I have often fallen upon my knees, with hot sweat rising upon my brow. Under such fresh calumny poured upon me, in agony of grief, my heart has been ready to break. This I hope I may say from my heart, if it turn to be mud on the streets again, if it turn to be the laughing stocks of fool again, and the song of the drunkard, will make me more useful to my master and more serviceable to his cause, I will prefer it to all this multitude, or all the applause that man can give. No necesita ser un pastor tan popular como Charles Spurgeon para ser criticado. And so you don't need to be a pastor as popular as Charles Spurgeon to be criticized. Es más, ni siquiera tienes que ser un pastor, solamente decir que eres un cristiano. And you don't even have to be a pastor. All you have to do is say, I'm a Christian. Las críticas y las acusaciones vendrán a tu vida tarde que temprano si eres un seguidor de Jesús. And so these criticisms and persecution will come sooner or later if you are a follower of Jesus Christ. El movimiento de nuestra iglesia, Calvary Chapel, en los años 60 y 70, And so the movement of Calvary Chapel in the 60s and 70s fue duramente criticado por abrirle la puerta a unos hombres llamados hippies. were harshly criticized because they opened their doors to a group of people called the hippies. Papa Chuck tuvo la visión de poder amarlos, de poder invitarlos a la iglesia y muchos lo criticaron. And so Papa Chuck, he had a heart to invite these people into the church and open up his doors for them. Aún en medio de la crítica y la persecución, ellos crecieron como iglesia. And even though he was heavily criticized, the church was able to grow enormously. Y cientos y miles de personas vinieron a esta iglesia y fueron bautizados aún en medio de la crítica. And hundreds and thousands of people were saved and reached and baptized even amidst all of the criticism. Solamente porque había un pastor que amaba a un sector de gente que todo el mundo repudiaba. And all because there was one pastor who loved a group of people that the rest of the world found repugnant. Y Dios hizo uno de los más grandes movimientos en la época actual llamada el movimiento de Jesús en los años 70. And during this time, it was one of the greatest movements in the 80s, and in the 70s, and it was named the Jesus Movement. Y Dios sigue utilizando ese movimiento el día de hoy para alcanzar a esta generación. And Jesus continues to use this movement today to reach this generation. Estoy convencido que plantación de iglesias es una de las herramientas nuevas que Dios está usando en Calvary Chapel para alcanzar a esta generación. And I am convinced that church planting is a movement that God has continued to use through Calvary Chapel.
Porque Dios no ha terminado con nosotros. because God isn't finished with us yet. Aún en medio de la persecución, la prueba y la tribulación, seguimos alcanzando. So even in the midst of trials, tribulations, persecution, we keep going forward. Pero por esto Jesús nos preparó para la crítica. And that is why Jesus prepared us for the criticism. Escucha lo que dijo Jesús en Mateo 5, 11 y 12. And look at what Jesus said in Matthew 5:11 through 12. Dice, Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en los cielos y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. So God bless you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it. Be very glad, for great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. Así que mi amigo, si estás pasando por persecución o crítica, Jesús te advirtió que es parte del paquete. So my beloved Christian and friend, if you are being persecuted and criticized, Jesus reminded you that this is a part of the package. Plantación de iglesias como movimiento ha sido criticado fuertemente solo por el hecho de hacer algo diferente. And church planting throughout history has been criticized because it's something different. Plantación de iglesias es un movimiento que está alcanzando a muchas almas. And church planting is a movement that is reaching many souls. Y es por esto que es fuertemente criticado. And that is why it is strongly criticized. Pero si Dios ha puesto esa pasión, ese amor por plantar una iglesia, no tires la toalla, sigue adelante aún en medio de la crítica o la persecución. But if God has put this passion, this calling inside of you, then don't throw in the towel just because of a little bit of persecution and criticism. Amén. Amen? La segunda señal, como puedes identificar un movimiento del Espíritu Santo es, número 2, a través del fruto espiritual. So the second sign that identifies a movement of the Holy Spirit is the the spiritual fruit. Señal número 2, como tú puedes identificar un movimiento del Espíritu Santo, el fruto espiritual. So the second sign to identify a movement of the Holy Spirit is the spiritual fruit. Hay muchas maneras de analizar un movimiento, si es de Dios o no, So there's a lot of ways to analyze if a movement is from God or not. pero una de las maneras principales es a través del fruto que ese ministerio produce. But one of the major ways that you can see if a movement is from God is by the fruit it produces. Quiero que levantes tu mano si tú fuiste salvo en una plantación de iglesias. So I want you to raise your hand if you were saved through a church plant. ¿Hay alguien aquí que haya sido salvo a través de una plantación de iglesias? Levanta tu mano. Is there someone here that has been saved through church planting? Yo estoy seguro que Mario fue salvo por una plantación de iglesias porque yo estaba ahí. And Mario was saved through church planting. Ok, because he was levante su there. mano alta para verla. Raise your hand up high. Denle un aplauso a Jesús. La verdad es que puedes ver que Dios da fruto a través de plantación de iglesias. So the truth is that you can see that God gives fruit through church planting. Esto es un fruto espiritual. This is a spiritual fruit. Un movimiento se mide por el fruto espiritual. And a movement is measured by spiritual fruit. Plantación de iglesias no es algo nuevo. So church planting is not something new. De hecho, Jesús estableció plantación de iglesias. And actually, Jesus himself established church planting. Jesús estaba en una conversación con Pedro cuando dijo esto en Mateo 16, 18. And Jesus was having a conversation with Peter in Matthew 16:18. Jesús le dijo a Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no lo conquistará. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Jesús está haciendo una declaración aquí, está diciendo dos cosas muy importantes de plantación de iglesias. And so here Jesus is making two declarations about church planting. Dice que Él establecerá, edificará una iglesia. And so Jesus is saying that he will establish and he will place a church, Que Él iniciará una iglesia. that he would start a church. Jesús está dando inicio a un movimiento de plantar una iglesia. And Jesus himself was starting the movement of church planting.
Cuando Jesús está hablando con Pedro, y sabemos por el libro de Hechos, que Pedro y Santiago fueron los líderes o pastores de la iglesia en Jerusalén. And so we know when we look back in the book of Acts that Jesus had sent out Peter and James to start out church planting. Cuando él está hablando con Pedro, les está encomendando la tarea de plantar esa iglesia en Jerusalén. And when Jesus was talking to Peter, he was actually giving him the homework of starting a church in Jerusalem. Y sus discípulos llevaron a cabo el movimiento de plantar la iglesia. And the disciples of Jesus carried out the homework of planting churches. Entonces Jesús inició el movimiento de plantación de iglesias. No es una invención reciente. So Jesus started the church planting movement. It's not a new movement that recently took place. Pero Jesús inició la primera y la única iglesia. But Jesus established the one and only church. Y luego dice él esto, que él edificará la iglesia en un fundamento espiritual sobre la roca. And here Jesus says that he will establish the church and it would be over a fundament that is spiritual, meaning the rock. ¿Cuál roca? What rock? Jesús es la roca. Jesus is the rock. La iglesia está plantada sobre Jesús. And the church is planted over Jesus. No sobre Pedro, como algunos creen que fue el primer papa. No, no está hablando de eso. Not over Peter, who many believe was the first priest. Está hablando que la iglesia va a ser fundada en Cristo. So the church was always to be founded on Jesus. Y eso le da el valor de ser un movimiento espiritual. And this is what gives it the value of being a spiritual movement. Porque lo que Jesús está diciendo es que esta iglesia va a tener todo mi respaldo y va a estar fundada en mí. Because Jesus is saying this church is going to have all of my backup and it's going to be founded in me. Y como ustedes saben, la iglesia de Jerusalén tuvo mucho, pero mucho fruto. And as you know, the church of Jerusalem had a lot of fruit. Ahora, podemos decir que las iglesias deben de dar fruto espiritual, And so here, yes, churches should be giving spiritual fruit. porque son una obra espiritual fundada por Jesús. Because it is a spiritual movement founded by Jesus. Amigo, pastor, cuando tú estás plantando una iglesia, no lo haces porque es un negociazo. So my friend, Christian pastors, if you're going to plant a church, don't do it because you think it's going to be a money-making business, Aunque algunos lo ven así. even though many see it that way. No lo vean así. Don't see it that way. No es de esa manera. It's not done that way. Si eres así, arrepiéntete. If you've done it that way, then repent O móchate. Una de dos. or cut it off. Comparte, comparte. No, Share it, share it. no sea para ti solo. No, no es cierto. Don't let it Señor, only stay with you. Just kidding. perdóname, Dios. Te Forgive estoy me, Lord. hablando. Plantación de iglesias es un movimiento que Dios ha establecido para traer bendición. So church planting is a movement that God brought to be a blessing. Y cuando hay desorden, Dios no honra eso. And when there's disorder, God doesn't honor that. Cuando alguien sale peleado con el pastor y va y le planta una iglesia a una cuadra, Dios no honra eso. Ah, se rieron, pero es verdad. Sucede. So when someone has a fight with their pastor and they decide to go plant their own church just a block away from yours, Y no solo eso, le roba las ovejas. and not even that, but then they go and steal your sheep, ¿Tú crees que Dios va a honrar eso? do you think God is going to honor that? Dios no va a honrar eso. God is not going to honor it. Puedes tener un montón de personas. You can have a bunch of people, A lo mejor puedes entretener muy bien a la gente. and maybe you're really good at entertaining people. Puedes darles comida gratis, You can give them free food, ropa, cosas, no sé. clothes, things, I don't know. Pero si no les das el alimento espiritual, no va a haber fruto en tu iglesia. But if you do not give them spiritual fruit, then there's nothing to your church. ¿Y cuál es el alimento espiritual? And what is our spiritual fruit? La palabra de Dios. The Word of God. Puedes tratar de hacer 1000 programas, pero si no le das la palabra de Dios, no vas a tener fruto espiritual. So you can start a million programs, but if you do not teach the Word of God, you will not have any fruit. Mira lo que Jesús dijo sobre cada cristiano en Juan 15:16. And look at what Jesus said about every Christian in John 15:16. Jesús dijo esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas
y lleves fruto, y vuestro fruto que permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go producing lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Jesús pide que cada cristiano lleve fruto espiritual, So Jesus asked that every Christian would have spiritual fruit porque han sido escogidos por Él. because they have been chosen by him. Esto quiere decir que cada persona que se llama pastor debe producir un fruto espiritual personal, And this means that every pastor that has been chosen by God should produce spiritual fruit, pero también debe de reflejarse con sus ovejas. but it also should be reflected in his sheep. Porque he escuchado esta una y otra vez, las ovejas son el reflejo del pastor. So we've heard this time and time again, but the sheep are a reflection of their pastors. Plantación de iglesias está conformado por personas que aman a Dios, So church planting is brought together by people who love God, que enseñan la Biblia verso a verso, la palabra de Dios, that teach the word of God verse by verse, para que las personas crezcan en la palabra y aprendan a amar a Dios. so that people would grow in the word of God and learn how to love one another. Pedro fue asignado por Jesús para este trabajo, So Peter was designated by Jesus for this work, para enseñar la palabra y plantar esa iglesia en Jerusalén. to teach the word and to establish a church in Jerusalem. Pero plantación de iglesias no era popular. But church planting was not popular. No tuvo tanto crecimiento hasta que apareció un hombre llamado Pablo. And there wasn't a whole lot of growth until a man named Paul came up. Y sabemos por la historia de Pablo, que en el libro de Hechos, que este hombre fue el más grande plantador de iglesias que Dios usó. And we know, going back into the book of Acts, that Paul was used as one of the greatest church planters. Y es así como podemos ver que plantación de iglesias Dios lo usó para hacer un movimiento espiritual, un movimiento del Espíritu Santo. And so again, we can see how God is using the church planting movement as a spiritual movement to plant churches. Tenemos el honor y el privilegio de tener a Pastor Juan Domingo esta tarde con nosotros. And so we have the privilege and the honor of having Pastor Juan Domingo with us tonight. Si no sabes quién es Juan Domingo, en unos minutos estará compartiendo con nosotros. And so if you don't know who Juan Domingo is, you're going to have the privilege of listening to him in a few moments. Juan Domingo es un hombre que Dios lo usó para iniciar la primera iglesia Calvary Chapel en México. And so Juan Domingo is the first person that got used to bring Calvary Chapel here to Mexico. Entonces lo podemos llamar Papa Chuck Mexican Curious. Más o menos. ¿No traduciste No, Mexican but- Curious? Okay, so we can say Papa Chuck used some, I don't know. Curiosidades mexicanas. En los años, a finales de los 70s, principios de los 80s, él fue a plantar una iglesia en la Ciudad de México. So in the early 70s, beginning 80s, he went out to plant a church in Mexico. Tengo el honor de llamarlo amigo, mentor. I have the honor to call him. Oh, I thought you were going to keep going. So Pastor Tony has the honor and the privilege to know him Y de llamarlo amigo y mentor. and to call him not only a friend but also a mentor. Y no solo eso, pero fue mi primer pastor. And not only that, but he was actually Pastor Tony's first Ahí en la pastor. iglesia en Ensenada, Calvary Ensenada. And so Pastor Tony went to a church in Calvary, Ensenada. Y esta foto que están viendo aquí And this picture that you're seeing here es clave porque yo tuve consejería con él antes de venir a plantar esta iglesia. And this was a picture taken when he was getting counsel from Juan Domingo before he came to plant this church. Yo estaba asustado. And Pastor Tony was scared. Yo tenía muchas dudas. He had a lot of doubts. Pero yo sabía que si iba a hablar con Pastor Juan, él me iba a animar. But I knew that, or he knew that if he talked to Juan Domingo, that he was going to encourage him. Mira mi cara de asustado y mira la cara de dedicación que tiene él. So look at Pastor Tony's scared face. And then Pastor Juan Domingo. Tenía miedo. He was afraid. Entonces, en México, en sentido figurado, In Mexico, in a figurative sense, en la persona de Pastor Juan Domingo, podemos decir que él es como nuestro apóstol Pedro actual. so in a figurative sense, we could say that Pastor Juan Domingo is like our figurative Peter.
Ojo, no estoy diciendo que Juan Domingo es un apóstol, no dije eso. And so please don't mix up our words. We're not saying that Juan Domingo is an apostle. Van a salir diciendo aquí, ay, Pastor Tony dijo que ya en Calvary tenemos apóstoles y profetas y que todo el mundo... No. So please Yo don't, no dije eso. please don't leave here today going, oh, Pastor Tony told us that we now have apostles and all these other things and prophets. No, we didn't say that. Yo estoy hablando del trabajo que él inició en la Ciudad de México plantando en Jerusalén, Ciudad de México, la primera iglesia. But what we're talking about is the work that he did by planting a church in Mexico City. Pero en los años 2000, But in 2000, Dios trajo a México un gringo loco que tenía una pasión por los mexicanos. God brought a crazy white guy that had a passion for Mexicans. Y él amaba la cultura mexicana y quería que los mexicanos conocieran a Jesús. And so he had a passion for Mexicans and he wanted them to know God and he loved the food. Este gringo loco fue enviado por su pastor de ahí en California And so this crazy white man was sent by his pastor in para California iniciar una iglesia en Rosarito. to start a church in Rosarito. Este hombre empacó sus chivas y junto con su familia se fueron a vivir a Rosarito. And so Pastor Mike packed up his family and I they didn't went- say Pastor well, Mike. his- You're saying Pastor Mike. Sorry, this crazy white guy packed up his family, his little goats, and started driving down to Rosarito. Y con él inició la explosión del movimiento de plantación de iglesias en Calvary Chapel. And through him, God used him to explode Calvary Chapel in Mexico. Estoy hablando de mi pastor Mike Vincent que está aquí también. And we're talking about Pastor Mike Vincent, who's with us today. ¿Cuántos pastores tengo? Muchos. So Pastor Tony's got a lot of pastors. Mike es mi amigo, es mi mentor. He viajado mucho con él también. And so Pastor Mike is Pastor Tony's friend and his mentor, and they've had a lot of food together. He tenido la oportunidad de viajar a Israel con él. And he's had the opportunity to travel to Israel with him. He tenido la oportunidad de comer Dairy Queen con él, que es algo que le encanta. And he's had the opportunity to eat lots of Dairy Queen with him, which he loves. He tenido la oportunidad de ir a sushi con él. And to have sushi as well. Claro, gratis. Si él paga, si no, no voy. Always free. Pastor Mike always pays. Otherwise, Pastor Tony wouldn't go. No conozco otro hombre que en su vida desayune, coma y cene plantación de iglesias. So I have never met a man besides Pastor Mike that lives, sleeps, and eats church planting. Su pasión de plantar iglesias a través de la iglesia madre ahí en Rosarito es enorme. And so his passion for church planting and what our mother church in Rosarito has done is incredible. It's Ahora, huge. hablemos de fruto, So let's talk about fruit. que es el tema que estamos hablando. This is the topic we're talking about. Analicemos si el movimiento de plantación de iglesias tiene fruto. And so we're trying to analyze if a church plant has fruit. Quiero que veas este mapa. And so I want you to take a look at this map. En este mapa hay más de 53 iglesias de primera, segunda y tercera generación que han salido del movimiento de plantación de iglesias. So up on your screen is a map of first, second, and third generation churches that have come out of this church in Rosarito. Es increíble. Esto es Fruto Church. And it's incredible. This is Fruit Iglesia. Ah, gracias. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús por estas iglesias? De esta red de plantación de iglesias salió Pastor Hugo Limón, And from this church planting network, also Pastor Hugo Limon que came ha, out of hecho, it, que ha hecho un trabajo increíble en plantar iglesias en Culiacán. that did an amazing job planting churches in Culiacan. Pónganse de pie todos los culichis que vienen de allá. So we want to, Estos culichis son ruidosos, pero los amamos. and so these Culiacan people are really loud, but we love them. Yo recuerdo hace como 10 años cuando Hugo iba a venir a Culiacán, no había nada de iglesias Calvary. And I know that when Pastor Tony and Pastor Hugo left and he wanted to go plant churches in Culiacan, there was not a single Calvary in Culiacan. Y hoy tenemos 9, 10 iglesias ahí en Culiacán. And now there's 9 or 10 Calvary churches in Culiacan. Eso es enorme.
That's huge. Eso es fruto. That's fruit. Aquí en nuestra iglesia Calvary también nosotros hemos plantado algunas iglesias. And also here in your church, Calvary Maranatha, we have also planted some churches. También esta iglesia es un centro enviador. And this church is also a sending hub. ¿Qué es un centro enviador? What is a sending hub? Es una iglesia que planta otras iglesias que a su vez plantan otras iglesias. It's a church that plants other churches that plant other churches. Nosotros hemos plantado 6 iglesias y estamos a punto de plantar nuestra 7ª y primera iglesia internacional en Caracas, Venezuela. And, and so we have planted 6 churches, and we're getting ready to send out our 7th church that will also be international. Woo! I suck. ¿Por qué digo todo esto? So why do we tell you this? Porque soy muy orgulloso y quiero que aplaudan y digan, plantación de iglesias, guau. No. Is it because Pastor Tony's really proud and he wants you to applaud him? No. Digo todo esto porque esto es fruto y tú necesitas saber lo que Dios está haciendo. We're telling you this because this is fruit and we want you to know what God is doing. Recuerda esto, estás en una conferencia de ¿qué? Plantación de iglesias. So remember, you are in a conference about what? Church planting. Entonces es importante que sepas que Dios está usando el movimiento de plantación de iglesias para alcanzar a las almas perdidas. And so it's really important that you would understand that God is using church planting to reach souls. Entonces podemos decir que Mike es nuestro apóstol Pablo actual. And so we Abuelito. could say that Pastor Mike is our figurative apostle Paul. Entonces tenemos nuestros 2 apóstoles aquí en esta conferencia. ¡Wow! We have 2 of our apostles here in our church planting conference. Wow. Pastor Juan Domingo como apóstol Pedro y Pastor Mike como apóstol Pablo. So we have Pastor Juan Domingo as our apostle Peter and Pastor Mike Vincent as our apostle Paul. Es obvio que es ese sentido figurativo. No vayan a salir con que yo dije cosas raras. No lo dije. And so it's obvious that we're saying this all in a figurative way, so please don't go out saying that we said weird, twisted things in this conference. Pero saben que yo me siento honrado de tener el privilegio de conocerlos, de trabajar con ellos, de escuchar sus consejos y de caminar en la guianza que ellos me han dado. But we feel honored to know them. Pastor Tony feels honored to have walked with them, to listen to their counsels, and to go side by side with them in this journey. Dios está usando estos hombres para abrir camino y comenzar este movimiento llamado plantación de iglesias. And so God has used these 2 men as forerunners to open up the way for the rest of us to plant churches. Yo sé que no les gusta esto, pero vamos a darle un aplauso fuerte a estos 2 hombres que Dios está usando. Les dije un aplauso fuerte y fue así como, está bien, está bien, está bien. El Señor les va a dar una recompensa enorme cuando lleguen al cielo. So it was a pretty weak applause, guys, but it's all right because God will give them a bigger one when they go to No heaven. necesitan tus aplausos. They don't need your applause. La tercera y la última señal que identifica un movimiento del Espíritu Santo. So the third and the last sign of a movement of the Holy Spirit, La señal de que permanece vivo. it's the sign that they're staying alive. Una señal, número 3, perdón, que permanece vivo. El movimiento permanece vivo. So a sign that identifies a movement of the Holy Spirit is that it stays alive. Esta última señal es muy importante. And so this last sign is very important. Bueno, todas son importantes. Well, all of it's important. Pero hay muchos movimientos que inician con muchos ruidos, con bombos, con batería, con todo. Mucho ruido. But there are a lot of movements that have the bongos and the drums and the woo and everything else. Me encanta cómo traduce Amanda. You're great, man. He loves love- how I translate. I'd love to have you back in our church on Sunday mornings. Oh, did I say that? Oh, I'm sorry. Lo siento. Hay iglesias que vienen y hacen mucho ruido, pero como dice el dicho, muchos ruidos y pocas nueces. And so there are many churches that like to make a lot of noise, but there's a saying that there's a lot of noise but no peanuts. Mueren, Something. mueren. They die. ¿Y sabes por qué mueren? And do you know why they die? Porque Dios no está ahí.
because God isn't there. Tienen que usar estrategias, tienen que usar programas, tienen que usar infinidad de cosas para tratar de mantener la iglesia o el movimiento vivo. So they have to use really creative ideas and programs and everything that they can do in their own strength to keep it alive. Hay una frase que me encanta escuchar que decía Papa Chuck And so there's a phrase that Pastor Tony loves that Papa Chuck used to say, y lo escribió en el libro. and he wrote it in his book. Y él dijo esto porque traté de acordarme, a ver si me acordé más o menos. And so we're going to try to remind you of what it said. Aquí tenemos un discípulo de Papa Chuck, Gerson. And so we have a disciple of Papa Chuck, Harrison. Así que me vas a decir si lo dije bien o ando mal. So he'll tell us if we did it right or wrong. Él dijo esto: si tengo que luchar para mantener el ministerio, se convierte en una carga. Es mejor soltarlo y ver cómo Dios lo sostiene. Simplemente yo me mantengo fiel. So Pastor Chuck said something like this: if I have to fight to maintain the ministry and it becomes a burden to me, it is better to let it go and to see how God holds it up. I simply need to remain faithful. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos así lo decía? Ok. Bueno, me saqué un 8 porque estaba tratando de pensar cómo lo dijo. All right. Pero es interesante ver lo que esto precisamente. And so it's really interesting to see this in an exact way. Porque vemos en el libro de Hechos que tanto Pedro como Pablo fueron guiados y llevados por el Espíritu Santo. Quiero que escuches lo que dijo un hombre llamado Gamaliel cuando Pedro y Juan estaban delante del Sanedrín. So Sanedrín. I want you to take a listen to what man Gamaliel said about Peter and Paul in the book of Acts. En Hechos capítulo 5, versos 38 y 39, él dijo esto: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. So this was in the book of Acts 5, 38 through 39, and it says, so my advice is, leave these men alone, let them go. If they are planning and doing these things merely on their own, it will soon be overthrown. But if it is from God, you will not be able to overthrow them. You may even find yourselves fighting against God. Plantación de iglesias debe de sostenerse por sí solo. So church planting should maintain itself on its own. Si Dios es quien está iniciando estas iglesias, So if, deben de permanecer. so if it's God who is starting these church plants, then it should stay alive. Pero si no, ¿qué crees? Se van a desvanecer. But if not, then you know what's going to happen? It's going to disappear. También Papa Chuck. Yo no sé por qué traigo tanto a Papa Chuck en la mente el día de hoy. So Pastor Tony's got a lot of Papa Chuck in his mind today. Él decía esto: donde Dios envía, Él provee. But Papa Chuck said this, wherever God sends you, he will provide. Y es verdad. And it's true. A veces no queremos salir a plantar iglesias porque no tenemos dinero. And oftentimes we don't want to go and plant churches because we don't have money. Porque la cuenta del banco no está cargada con dinero. Because the bank account isn't full of money. Y no damos el paso de fe. That's all right. You just take a step of faith. Entonces no hacemos el llamado que Dios nos ha dado de plantar iglesias. And for that reason, we oftentimes don't go out and fulfill the calling of church planting. Dios no actúa de esa manera. And God does not act in that way. Primero das el paso de fe y luego Dios te provee. So first he wants to see your step of faith, and then he will provide. Dios no te va a llenar la cartera de dinero antes de salir. And so God is not going to fill up your wallet before you head out, A menos que tengas un amigo rico como mi amigo Mario. unless you have a rich friend like our friend Mario. Pero Dios no te va a llenar esa cartera hasta que tú des el paso de fe. But God is not going to fill up your pockets until you take a step of faith. Es interesante porque cuando plantamos esta iglesia, mi esposa y yo veníamos con nuestro hijo y solamente teníamos la promesa de nuestra iglesia madre en Rosarito que nos iban a apoyar económicamente. And so when Pastor Tony and Angela came here with their son Caleb to plant this church, they only came on the promise that their mother church was going to help support them. Pero es interesante que una iglesia mexicana, But it's very interesting that a Mexican church, y no voy a decir el nombre para no robarle la gloria, and I don't want to say the name to steal their glory, pero una iglesia mexicana nos apoyó por un año. but there was a Mexican church that supported them for 1 year. Pero ¿qué tenía que suceder? But what had to happen?
teníamos que salir de nuestra tierra y nuestra parentela y dar el paso de fe. They had to take a step out from their homeland, from their comfort, and move forward. Amigo, cuando tú das el paso de fe, Dios te provee. So, my friend, when you take a step of faith, God will provide. Dios sostiene la obra, God sustains the work, no tú. not you. He visto el mar rojo abierto miles de veces, cientos de veces. And Pastor Tony has seen the Red Sea opened up hundreds, thousands of times. Muchas veces he encontrado que no tenemos el dinero para la renta. Oftentimes, he found himself with not enough money to pay the rent. Pero sabes que Dios paga sus biles, But you know what? God pays his bills porque Dios así es. because that's how God is. Entonces, si Dios no está involucrado, la iglesia va a morir. And so, if God is not involved, the church will die. Si Dios no está involucrado, plantación de iglesias va a morir. If God wasn't involved, then church planting would die. Pero son 22 años haciendo plantación de iglesias y casi 95-99% de las iglesias se han sostenido. But in the last 22 years, God has remained it alive, and out of all the churches that have been sent out, about 95 to 99% have survived. ¿Por qué? Why? Porque Dios está involucrado. Because God is involved. Plantación de iglesias es un movimiento del Espíritu Santo. Amén. Church planting is a movement of the Holy Spirit. Amen. Gracias por la oportunidad de poder compartir esta tarde. So thank you for letting us share today.